La marcha o mancha verde, engaños y mentiras. Con el desmembramiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID de Estados Unidos, de parte de su presidente Donald Trump, han salido a relucir un sinnúmero de situaciones, de hechos que fueron auspiciados por la USAID. Es el caso de el movimiento cívico, entre paréntesis, político, Marcha Verde. Ese movimiento, una creación de participación ciudadana, auspiciado y patrocinado con el dinero de la USAID. Hemos visto cómo se han caído los santos, cómo se han caído los altares, porque en esa misma proporción que se van desencadenando hechos deslenables, acontecimientos que enlodan la imagen de personalidades apegadas supuestamente a una moral, hicieron de ese movimiento un movimiento capaz de persuadir y de convencer a los dominicanos que votaran por el Partido Revolucionario Moderno. Partido que conocemos su tradición cada vez que llega al poder, pues su historia es triste y lamentable. Siempre que se haya avanzado 8 pasos, retrocedemos 4. Es un partido funesto para los intereses del pueblo dominicano. Este movimiento Marcha Verde, encabezado por una serie de personalidades y coordinados, tanto políticas como no políticas, supuestamente. Pero vemos que la mayoría que encabezaron este movimiento, en su dirección, todos están nombrados en el gobierno que encabeza Luis Abinader. Luis Abinader, como presidente de la República, participó antes de estar en el poder conjuntamente con este movimiento, donde una estela de humo confundió a los dominicanos para tratar de venderle un partido político y un supuesto cambio que ha resultado ser un cambio de reversa. Vemos como Juan Bolívar Díaz, Carlos Pimentel, Olaya Dotel, Mauricio Fernández, entre decenas de miembros de ese movimiento que están nombrados en el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, así como periodistas que cobraron a través de participación ciudadana para hacer un trabajo mediático conjuntamente con una comunicación política para persuadir a los dominicanos de que el gobierno que estaba antes de ellos era un desastre total. El pueblo dominicano compró ese discurso, compró esas vocerías de parte de quienes coordinaban ese movimiento. Engaños y mentiras, porque hemos visto que, como se ha estado diciendo de manera
extraoficial, periodistas y personalidades cobraban a través de la USAID un salario para vender un discurso en contra de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, en un discurso pro haitianos, un discurso prácticamente en contra de los intereses nacionales. El movimiento Marcha o Mancha Verde ha dejado en su transcurrir una estela de juicios negativos que lo dejan mal parados ante la sociedad dominicana. Un pueblo que confió en personalidades que se vendieron como salvadores de la situación por la que atravesaba supuestamente el país años atrás. En medio de esos engaños y mentiras, hemos podido ver cómo se han ido desenmascarando, que quienes nos vendieron ese discurso del cambio jugaron a la doble moral. Supuestamente luchaban por intereses a favor del pueblo dominicano. Sin embargo, hemos visto que su mayoría de sus dirigentes están nombrados en el gobierno, desempeñando funciones y ganando jugosos salarios, mientras la mayoría que confió en ellos sufre el embate de la situación económica, el alto precio de los productos de primera necesidad, el alza de los combustibles, el nivel de inseguridad, el desplome de su salario. Como ustedes pueden ver, un panorama funesto, que antes no era tan funesto. Sin embargo, se vendió y se le hizo creer a gran parte de los dominicanos que estábamos en un callejón sin salida. Ahora hemos visto que con el pasar de los años, ese movimiento de marcha o mancha verde, como ahora los llama el pueblo, fue un engaño y una estafa total. Un engaño que ha tenido sus consecuencias negativas para los sectores más empobrecidos de la sociedad dominicana y esa clase media que fue la voz principal en ese movimiento de marcha verde. Esa clase media pujante que entendió que con supuestamente el cambio que se le vendió desde el Partido Revolucionario Moderno, la situación estaría mucho mejor. ¡Qué desencanto! Estamos desfraudados porque hemos visto que quienes encabezaban ese movimiento, en su mayoría todos están nombrados en el gobierno que encabeza Luis Abinader. Una estafa, un engaño, una emboscada preparada por ellos en contra del pueblo dominicano. Moralistas de hojalata, engañapueblo, traidores a los intereses nacionales. Podemos decir entonces que ese movimiento de marcha o mancha verde que se cubrió de cívico era un movimiento político, un movimiento que empujó a Luis Abinader y sus dirigentes al Palacio Nacional. Sin embargo, ese partido y el presidente no han sabido responder como se les vendió al pueblo dominicano, que habría un cambio, que habría de enderezar el país y que tendríamos un país con mucho más progreso, más bienestar y más desarrollo. Tenemos
un país mucho más endeudado, un país con mucho más inseguridad, un país con mucho más apagones, un país con un alto costo de los productos de primera necesidad. Eso no fue lo que nos vendieron. Sin embargo, es lo que estamos cosechando, producto del engaño, de la estafa y de las mentiras que dejaron colar a través de los diferentes medios de comunicación y a través de manifestaciones políticas. Qué pena que después de que este pueblo confiara en ese movimiento y en el partido que dirige el país, todo se haya transformado de manera negativa. Y la gran mayoría del pueblo dominicano recoge desesperanza de un presidente y de personalidades que se vendieron como los salvadores. Entre engaños y mentiras. Tristemente lo que fue el movimiento de marcha o marcha verde. Esperamos que no se repita la historia y que los dominicanos y las dominicanas sepan discernir entre quién dice la verdad y quién dice la mentira. Porque de lo contrario, seguiremos repitiendo la historia y seguiremos siendo engañados y estafados por quienes se venden como santos y resulta que son santos diablos. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.